comenzaríamos. Entonces, bueno, en lo que sucede esto, la red Sistemas Inteligentes y Expertos, Modelos Computacionales Iberoamericanos, red temática oficial del programa CITED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, tiene el honor de presentar el seminario titulado Toma de decisiones mediante las agrupaciones flexibles, el algoritmo de Pichat amoldado al comportamiento humano, impartido por el doctor Jaime Gil Lafuente. El doctor Jaime Gil es desde 1996 doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por parte de la Universidad de Barcelona y profesor titular de la Universidad de Comercialización e Investigación de Mercados, también de la Universidad de Barcelona, desde el 2003. Desde 2011 es vicepresidente de la European Academy of Management and Business Economics. Fue el primero en aplicar técnicas derivadas de la lógica multivalente para la toma de decisiones en marketing y la gestión deportiva, acuñando el término fuzzy marketing. Ello lo lleva a ser conferencista, invitado y miembro de comités científicos a nivel nacional e internacional en innumerables ocasiones. Ha publicado más de 40 libros y 200 artículos científicos en revistas y congresos internacionales y nacionales como autor único y en colaboración. Sin más preámbulo, y a nombre de la coordinadora general de la red, la doctora Ana María Gil Lafuente, agradecemos enormemente la participación del doctor Jaime Gil en este seminario, que será sin duda alguna de sumo provecho para toda la comunidad. Adelante, doctor, cuando guste colocar el PPT. Muchísimas gracias. ¿Se puede ver? Ahí ya bien. ¿Sí? Genial. Pues cuando quieran empiezo. Adelante. Pues muchísimas gracias por su amable presentación, muchísimas gracias por su asistencia. Sí que le rogaría que, como en estos momentos yo estoy visualizando solamente las diapositivas, si tienen algún comentario me lo puedan decir en voz alta, me interrumpan, por supuesto, en cualquier momento, por si yo puedo serles de utilidad o aclarar cualquier cosa en donde quizás yo no me haya expresado adecuadamente. Bien, la idea básicamente, supongo que todos ustedes saben que en el comportamiento humano toda toma de decisiones se basa en tres alternativas diferentes. La primera de ellas es la ordenación. El típico ejemplo es que cuando yo, un ejemplo cualquiera, cuando yo entro en una pastelería y quiero comprar un pastel y veo que hay 6, 7, 8 pasteles que me gustan muchísimo, tengo que decidir cuál me gusta más. ¿Y cómo lo hago? Pues normalmente, claro, esto por supuesto siempre lo hacemos de forma absolutamente automática y prácticamente sin darnos cuenta. Sin embargo, el cerebro normalmente reacciona diciendo, a ver, para ti, ¿cuál es el pastel perfecto? Pues me gusta mucho el chocolate, tiene que tener chocolate, tiene que ser gratuito si puede ser, y si no baratísimo, tiene que ser un pastel que además no engorde nada, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que haces es crearte imaginariamente tu pastel ideal y entonces a partir de todas las alternativas de pasteles que hay en la tienda, lo que haces, o en la pastelería, lo que haces es hacer la comparativa de aquel que más se acerca a tu ideal. Y ahí está la ordenación, que es en la práctica, no en la práctica totalidad, pero en muchísimas alternativas que solemos tomar. La segunda de ellas es la asignación. Y la asignación, ese sí que es un típico ejemplo. Yo tengo que 4 puestos vacantes en una empresa, tengo 200 candidatos, pero que los candidatos todos opten a cualquiera de estas 4 alternativas. Y buscando todas y cada una de las distancias entre todos y cada uno de estos candidatos con todas y cada una de estas plazas, automáticamente puedes ver cuál sería el que más se adapta a cada una de estas alternativas sin que ello sea, sin que sea en prejuicio de que otros candidatos quizás también podrían optar por una de estas plazas, uno de estos sitios de trabajo. Y la última alternativa es la agrupación, los clústeres, que a mí me gusta poner el ejemplo de las bodas. Cuando vamos a una boda o cuando preparamos una boda, ya saben lo que pasa, que tenemos mesas redondas de 7, 10 comensales y que tú piensas que el tío Pepito se iba bien con la tía Juanita, pero no con el primo José.
y por tanto tienes que hacer grupos en donde haya al menos una compatibilidad, en este caso psicológica, o una compatibilidad humana entre todos y cada uno de ellos, y formar aquellos grupos donde haya una mayor coherencia precisamente entre todos y cada uno de ellos. Claro, estas decisiones en base a ordenación, asignación o agrupación siempre tienen que ver o se toman con un elemento fundamental, que es buscar la relación entre personas, entre elementos, entre productos, entre marcas, entre publicidades, etcétera, etcétera. Hecha un poco esta pequeña introducción, a mí lo que me gustaría sería poder explicarles o empezar dándoles a conocer una ponencia que ya hace muchísimo tiempo, en el año 2003, presenté en un congreso de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa que se llevó a cabo en la República Dominicana. Y el título, cuidado, puede parecer un poco, pues no sé, una burla, pero realmente lo hice con toda la intención del mundo. Saben ustedes que yo soy de marketing y que la primera cosa que hay que hacer siempre es llamar la atención, siempre por lo bueno. Y a partir de ahí, pues evidentemente el producto que ofreces, en este caso la aportación que quise hacer, pues la hice con todas las ganas y con toda la seriedad posible. Este fue el título. ¿Quién sustituyó o quién sustituirá a Victoria Beckham en las Noches Blancas? ¿Y en qué se basa? Miren, muy sencillo. David Beckham en aquella época fichó por el Real Madrid. Yo soy del Barça, pero creo que en este caso era muy propio hablar de este equipo de fútbol precisamente porque había una serie de grandes estrellas en el equipo. Aquel equipo se le llamó el equipo de los Galácticos, no sé si alguno de ustedes se acuerda, y estaba formado, repito, por grandes egos, por grandes estrellas. Entonces, claro, en el momento en que tú consigues hacer fichajes de grandes estrellas, el gran problema que suele ocurrir en un vestuario de un equipo de fútbol, de la misma manera que también ocurre en una empresa cuando hay grandes líderes, es que haya una incompatibilidad a nivel psicológico. Es decir, que por cuestiones, ya les digo, de egoísmo, de querer ser el más guapo o la mayor estrella o el mejor jugador, al final grandes trabajadores, en este caso grandes futbolistas, quizás no se lleven bien, y todos sabemos que no llevarse bien en una empresa o no llevarse bien en un equipo muchas veces repercute el trabajo o los resultados que esto acaba, que en definitiva se buscan con la contratación de estos cracks. Pues la pregunta fue esa. Si yo hago entrar un ego más, una estrella más, con una personalidad, unas características determinadas, en un equipo donde ya hay estos egos, ¿qué tengo que hacer? Número uno, ¿serán compatibles con estas personas o no lo serán? Y en caso de que ya el fichaje esté hecho, sobre todo, lo que nos podríamos plantear es quién puede ser el jugador que ya está en el equipo, que sea un poco el que dé la bienvenida, el que haga de puente entre esta nueva incorporación con el resto de los jugadores. Como ya saben, normalmente los equipos de fútbol, muchos de los equipos deportivos en general, cuando viajan a algún tipo de una ciudad o un país diferente y pasan la noche allí, la pasan en un hotel, por supuesto, y normalmente las habitaciones son habitaciones de 2 jugadores, a veces de 3, pero normalmente de 2 jugadores. Entonces, la pregunta que nos planteábamos aquí de forma seria es quién tenía que ser aquel jugador que pudiera ser asignado. Luego, ya saben ustedes que cada club hace lo que quiere y de forma muchas veces sin gestionar de ningún modo este aspecto. Pero ¿quién podía ser o convendría que fuera el jugador o la persona que compartiera habitación, en este caso con David Beckham, para que su adaptación a este medio, su adaptación a su nuevo hogar, a su nuevo club, fuera la mejor posible? Bien, la primera cosa que hicimos fue simplificarlo al máximo, no estuvimos trabajando en ninguno de los
o no estuvimos trabajando los 22 jugadores que conformaban la plantilla del Real Madrid en aquel entonces, sino que lo que hicimos fue agarrar, tomar como punto de referencia los jugadores más importantes, que fueron, por una parte, Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo el bueno, Ronaldo, Zinedine Zidane, que ya todo el mundo sabe quién es, cuando era jugador, Iván Helguera, Makelele, Raúl, a ver si los puedo señalar, que creo que aquí tengo algún dispositivo que me lo permita señalar, pero veo, sí, aquí está. Raúl, teníamos aquí Roberto Carlos y tendríamos aquí el señor Figo. Bueno, la pregunta es, ¿quién de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores convendría que fuera, digamos, el compañero que ayudara a adaptarse a David Beckham a su nuevo equipo? Bueno, la pregunta es, y la pregunta que ahora les haría a ustedes, para saber si dos personas son psicológicamente compatibles, por tanto, a nivel personal, si son compatibles, estas personas tienen que ser lo más parecidas posibles, es la gran pregunta, o lo menos parecidas posibles y, por tanto, complementarias. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tal vez lo más de bote pronto sería fueran altamente compatibles, ¿no? Que estaban muy similares. Claro, una cosa es la compatibilidad y evidentemente buscamos el 100% de compatibilidad, pero la pregunta es, ¿tienen que ser compatibles en relación a que sean lo más parecidos posibles a nivel de características, cuidado, psicológicas, o que sean lo más diferentes posibles para ser complementarios? Algunos hablan de la media naranja y otros dicen, no, no, es que los polos opuestos se atraen. ¿Qué más piensa el público? Venga. A ver. Complementario. Complementario puede ser, o iguales puede ser. ¿Saben lo que hice? Como ya saben ustedes que la lógica difusa, la fuzzy logic, la teoría de los subconjuntos borrosos, se basa en opiniones de expertos, no tuvimos ningún reparo en ir al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña a hablar con la sección, además de Psicología Deportiva, y lo preguntamos. Y la respuesta fue, no me la esperaba, pero realmente tiene muchísimo sentido. Nos dijeron que hay una serie de características que se tienen que ser lo más afines posibles, por tanto, lo más parecidos posible. Y hay una serie de características que tienen que ser lo más complementarias posibles. Y ahí sí que tiene mucho sentido. Es decir, dos personas que son clavadas no serán nunca compatibles, que sean iguales, nunca lo serán la una con la otra. Y dos personas que sean antagónicas, tampoco. Lo ideal es que algunas de ellas sean parecidas y otras sean totalmente complementarias. Y a modo de ejemplo, ¿qué características? Había muchas más, pero quisimos empezar a trabajar con eso. A modo de ejemplo, nos dijeron, por ejemplo, como características afines, la extroversión. Y nos explicaron que dos personas muy extrovertidas se llevan muy bien. Pero curiosamente, dos personas muy introvertidas también se llevan muy bien. Y del mismo modo, aquí tendríamos, si lo hiciéramos con una parte numérica, podemos ver que Roberto Carlos es extrovertido en grado 0,9 y, en este caso, Makelele en grado 0,8. Como su distancia es de 0,1, es que hay muy poca diferencia entre ellos. Por tanto, son muy afines, son muy compatibles, repito, por lo que a extroversión se refiere. Y al lado antagónico exactamente lo mismo. Uy, se me ha colado aquí un billete. Miren, vemos que aquí tenemos el nivel de extroversión, por tanto, introvertido que es Raúl, nivel de extroversión 0,2, y nos damos cuenta que la distancia con Figo, que es extrovertido en grado 0,1, por tanto, extremadamente introvertido, la distancia también es pequeña, con lo cual también serían muy compatibles el uno con el otro.
Bueno, aquí tendríamos esta distancia de 0,1 entre los dos. Por lo que se refería a características complementarias, sería lo contrario. Cuanto más diferentes son, mejor. Y aquí tendríamos la característica liderazgo. Un líder, una persona que tiene un carácter líder, suele ser muy compatible con alguien que es mucho más sumiso. Y aquí tendríamos, como pueden ver aquí, 0,9 de Raúl y 0,1 de Makelele. Como la distancia entre ambos es muy, pero que muy grande, 0,8, automáticamente su nivel de compatibilidad es muy grande. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Claro, ¿eso qué significará? Que cuando empecemos a trabajar no podremos mezclar el grupo de características complementarias por una parte junto con las características afines. Las complementarias habrá que trabajarlos de una manera y las afinidades de otra. ¿Por qué? Porque la compatibilidad para este caso es que cuanto más pequeña sea la distancia, muchísimo mejor. Y la compatibilidad para este caso es que cuanto más grande sea la distancia, mucho mejor. Bien, pero yo les preguntaría, ¿cómo se soluciona? Muy fácil, buscando, si trabajamos en base a que cuanto más pequeña sea la distancia, mejor, por tanto sería esta la alternativa, ¿esto qué tendremos que hacer? Buscar uno menos este resultado. Sí, y de esta forma, se me ha ido, y de esta forma sí que podemos darnos cuenta de que ahí sí que esta manera de realizar que encajen tanto características afines como complementarias sería seguramente la más adecuada. Pero continuemos. Otras características afines, repito a título de ejemplo, que nos dieron los expertos psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña de la sección de deportes. La tensión sería la segunda característica, la sociabilidad, dos personas muy sociables se llevan muy bien y muy insociables también, pero una sociable con una no sociable se llevarían muy mal. Y la dependencia exactamente lo mismo. Y por lo que se refiere a características complementarias, hay un par más como el entusiasmo o el dominio. Una persona muy entusiasta se ve que se lleva muy bien con una persona que no lo es. Y una persona muy dominante con alguien que no lo es. Bueno, dicho esto, quisimos tomar como punto de referencia estos 7 ítems, estos 7 factores. Y lo que empezamos a hacer es describir matemáticamente, en base a información que nos dieron los psicólogos sobre estos jugadores, que les solicitamos que gentilmente tuvieran la amabilidad de describirlos matemáticamente mediante sendos subconjuntos borrosos, y nos damos cuenta que en el primer caso, a ver si esto, un segundo, que aquí se me... Ahora, tendríamos que Roberto Carlos es extrovertido en grado 0,5, tensión en grado 0,4, es líder en grado 0,8, sociable en grado 0,7, entusiasta en 0,5, dominio 0,7 y dependiente en grado 0,2. Y así sucesivamente, los expertos describieron matemáticamente todos y cada uno de estos futbolistas mediante subconjuntos borrosos. Han visto que los hay que están de color azul, que son aquellas características cuya distancia tiene que ser lo más pequeña posible para que exista una compatibilidad. Mientras que los que están en rojo son aquellos cuya distancia tiene que ser lo más grande posible para que exista esta compatibilidad. Y cuando ya tenemos esto, ya procedíamos a buscar los índices de incompatibilidad, por tanto, las distancias psicológicas entre todos y cada uno de los deportistas, empezando con estos dos, con Raúl y Roberto Carlos. Y cuidado, la fórmula a utilizar es diferente. Una distancia normal y corriente, como podría ser una distancia de Hamming, sería cuando buscamos o cuando llevamos a cabo la comparativa entre características que están de color azul. ¿Qué significa? Que como la distancia, cuando la distancia como más pequeña es,
mucha más compatibilidad hay. Cuanto más grande es, más incompatibilidad hay. Pero en caso de las características que requerían complementariedad, lo que habría que hacer es 1 menos esta distancia. Por tanto, buscar las distancias cuanto más, en este caso, más grandes mejor, pero como estamos hablando de índices de incompatibilidad, automáticamente tendríamos que buscar el complemento de esta distancia. Dicho esto, sencillísimo. Aquí llevamos a cabo todas y cada una de las distancias, dándonos cuenta que la compatibilidad existente entre Roberto Carlos y Raúl es de 3,34. Aquí en este caso, hablando con los expertos, con los psicólogos, preguntamos, ponderamos, vamos a cada una de estas características, es más importante que las demás, y seguramente para no complicarse la vida, me dijeron, no hace falta ponderación, todos los ítems, todo lo que vamos a trabajar, que estamos trabajando, tendrían la misma importancia. Por eso que aquí lo que tenemos que hacer es dividirlo por el número de ítems, que pueden ver aquí que son 7, y obtenemos que la incompatibilidad entre Roberto Carlos y Raúl es una incompatibilidad para que nos entendamos, un 48%. Del mismo modo, lo que hicimos fue buscar todas y cada una de las distancias entre todos y cada uno de los futbolistas. Mejor dicho, todos y cada uno de los índices de incompatibilidad psicológica. Y aquí obtendríamos toda esta información que, como ya se imaginan y ya saben, se puede visualizar de una forma muchísimo más correcta en esta matriz de desemejanzas, una matriz de incompatibilidad psicológicas entre todos y cada uno de los jugadores. Bueno, ya sabemos que esta matriz es totalmente reflexiva, que la distancia entre Roberto Carlos o la incompatibilidad entre Roberto Carlos y Raúl es la misma que entre Raúl y Roberto Carlos. Es exactamente la misma. Pero fíjense que, porque estamos hablando de psicología, esta matriz no está formada por ceros en la diagonal principal. ¿Por qué? Porque seguramente si existiera un clon de Roberto Carlos no se llevaría perfectamente bien con Roberto Carlos, precisamente porque todas sus características serían afines y no habría compatibilidad con sus características complementarias. Bueno, teniendo en cuenta esto, aquí solamente trabajaremos con la parte superior de la diagonal principal y sí que nos damos cuenta de que esta matriz de desemejanzas deberíamos transformarla en una matriz de semejanzas. Es decir, esta matriz de incompatibilidad psicológica la transformaríamos en una matriz de compatibilidad psicológica. Aquí la tenemos. Por tanto, lo que era un casi 48% pasa a un 51% de compatibilidad y así sucesivamente. A grandes rasgos nos damos cuenta que, por ejemplo, se podrían llevar muy bien este señor con este, por tanto, Figo con Roberto Carlos, porque tienen un 70%, un 0,7 de compatibilidad psicológica. Pero ya saben ustedes que uno de los métodos para llevar a cabo una coherente agrupación entre personas, elementos o cualquier tipo de ítem sería mediante el algoritmo de Pichard. Y una de las maneras es llevar a cabo, transformar esta matriz borrosa en una matriz binaria. ¿Y cómo lo haríamos? Solicitando a los expertos en base o a partir de qué nivel dos personas son suficientemente compatibles entre sí para considerarlas compatibles. Y ustedes me dirán, sí, pero entonces aquí rompes la borrosidad. Efectivamente, aquí pones una línea y una persona compatible en grado 0,57 se considerará suficientemente compatible y una persona compatible con la otra
en grado 0,5699 se consideraría incompatible. ¿Es justo? No, no es justo. Por eso que mucho más adelante, y si diera tiempo ya se lo explicaré, nosotros hemos intentado solucionar precisamente este problema. Bueno, pues a partir de aquí transformamos esta matriz borrosa en una matriz binaria y vemos claramente que entre Roberto Carlos, aquí lo tenemos, a ver si aquí, Roberto Carlos y Raúl, no hay suficiente compatibilidad personal. Con lo cual, aquí pondríamos un 0. Entre Roberto Carlos y Beckham, vemos que sí, aquí es suficiente, con un 0,61, cuando el mínimo es 0,57. Pondríamos un 1. Y así sucesivamente con todos y cada una de las distancias que separan a todos, o de las incompatibilidades personales entre todos y cada uno de estos jugadores. Para verlo con más claridad, eliminamos los ceros y vemos quiénes son compatibles con los demás. Claro, si fueran poquitos sería muy fácil, pero si esto lo trabajamos con los 22 integrantes de una plantilla o para cualquier otro tipo de ejemplo, cualquier otro tipo de aplicación, lo adaptáramos con otro ejemplo, entonces, y con otro ejemplo con muchísimos elementos, por supuesto esto hay que hacerlo informatizado, que afortunadamente ya estamos acabando un programa que nos permite hacerlo pues, con la cantidad de elementos que queramos agrupar. Pero vayamos a la metodología. Utilizaremos el algoritmo de Pichat. El algoritmo de Pichat, ahí si quieren nos podemos detener a explicarlo, no sé si lo conocen más o menos, pero se basa primero en buscar cuáles son para la fila A, que es esta primera fila, cuáles son las casillas vacías, 1, 2 y 3. Son la B, la casilla B, por eso está aquí, la casilla D, por eso está aquí, y la casilla H, por eso está aquí. Para la fila B, ¿qué tendríamos? B más C, F, G, H. Y aquí también lo podríamos ver. Repito, no voy a entrar ahora, si les parece bien, no entro ahora en cómo hacer el algoritmo. Si quieren, luego lo explicamos si es que alguno pues, quiere que lo detalle. Pero desarrollándolo y llevando a cabo todos y cada uno de los cálculos y sobre todo todas y cada una de las simplificaciones, acabamos obteniendo el siguiente resultado. De ahí buscamos el S', que es el complementario, y nos damos cuenta que el jugador G sería muy compatible con H. El jugador G también sería compatible con A, con lo cual G está muy bien porque puede estar o bien con H o bien con A. Pero cuidado, sabemos que no hay transitividad aquí. Es decir, A, al ser amigo o compatible con G, y H al ser compatible con G, no significa que A y H sean compatibles. Aquí existe una absoluta intransitividad. A es compatible con F también, C con E, y aquí pues hay tres que se llevarían muy bien los tres, B, D y E. Y finalmente A es compatible con E. ¿Qué hemos decidido? Aquí, a partir de estas compatibilidades, normalmente el algoritmo que lo hizo, no lo he comentado, Henri Pichat para su tesis doctoral en la Politécnica de Grenoble, creo que fue en el año 1967, el algoritmo nos dice que a partir de ahí tenemos plena libertad en tomar la decisión que queramos oportuno, siempre en base a este resultado. A mí se me ha ocurrido sencillamente hacerlo de izquierda a derecha, pero cualquier otra manera de hacerlo, siempre y cuando siguiéramos este resultado, también sería adecuado. Aquí, sencillamente, lo que he hecho es poner que G y H son compatibles, por tanto, los podría poner en una habitación juntos, que serían Zidane y Makelele. ¿Qué ocurre? Que como G ya está en una habitación, que es Zidane, entonces lo tengo que eliminar de este resultado. Vemos que A, para que no esté solo, también lo obviamos y lo pondremos junto a F. Con lo que tendríamos Roberto Carlos y Ronaldo. A queda eliminado de todos los demás y vemos que C
y E podría ser otra agrupación plausible, sería entre Beckham y Figo. Y finalmente tendríamos B y D, que agruparía a Raúl y Helguera. Y esta sería una de las posibles soluciones que nos daría este algoritmo. Antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren que detalle un poco cómo funciona el algoritmo o ustedes ya lo dominan perfectamente y nada, y luego ya continuamos si quieren con alguna cosilla más que quisiera también explicarles. Yo en principio tendría una pregunta. Sí. ¿Cuándo se considera adecuado el alfa-corte? Es decir, ¿a partir de 0,57 o a partir de 0,70 o...? Es una muy buena pregunta, Cefa, ¿no? Lo digo porque no veo nada, que estoy delante de la... Sí, soy Cefa. Vale. A ver, en el programa informático que ya estamos a punto ya de acabar, por supuesto, un algoritmo de Pichat, cuando nació el algoritmo de Pichat, era un algoritmo basado en la no borrosidad, precisamente, en trabajar con binarios. Por eso que hay que hacer la famosa descomposición en alfacortes, buscar este famoso umbral y que a partir de una línea una persona es compatible o no compatible o es parecida o no parecida, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que Kaufman y Gilaluja precisamente consideraron que podía ser muy interesante este algoritmo para esta toma de decisiones. La solución es sencilla y, repito, la hemos puesto en el programa que ya está a punto de estar acabado, y es buscar todos los umbrales posibles. Es decir, tendríamos, lo ideal es, a ver, vamos a hacer umbral 1, alfacorte es igual a 1. ¿Qué significa? Que solamente serán compatibles los que sean 100% iguales. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurriría? Que serían grupos de 1, prácticamente, salvo casos muy excepcionales. Luego bajaremos a 0,99 o 0,95 y también prácticamente sería lo mismo. Luego hay que resolver el ejercicio con el umbral 0,90, luego 0,85, luego 0,8. Con lo cual, al final, lo ideal que es resolver este algoritmo con todos los umbrales posibles. Y ahí sí que nosotros podemos visualizar más o menos cuál puede ser lo más interesante. Cuando vemos que por muy poco cambia muchísimo las posibles agrupaciones, entonces ahí tenemos que decir, bueno, pues bajamos quizás un poco más el umbral, que vale la pena. Esa es la gracia de la matemática borrosa, es la gracia de esa flexibilidad que no tienen otras matemáticas cuando pones una línea y si mides 1,79 m eres alto y si mides 1,78,99 m eres bajo. Entonces, la solución que hemos encontrado es que el ejercicio se vaya resolviendo tantas veces como posibilidades de umbrales hay. Y a partir de ahí, el que lleva a cabo, el que tiene que tomar la decisión, ya ve los resultados obtenidos, las agrupaciones posibles que se pueden dar, y tenemos, en definitiva, el resultado, o podemos escoger aquella agrupación que finalmente más nos conviene, con toda la flexibilidad del mundo, que, repito y reitero, es la gran baza que tiene, respecto a otras alternativas, la fuzzy logic, la lógica difusa. No sé si he contestado convenientemente. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tienen algún comentario más. Abrimos al público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Parece que ha quedado todo bastante... Bueno, ha sido muy... mira, Lourdes, aquí tenemos una pregunta de Lourdes. Dígame. Sí, yo agradecer la presentación. Es la primera vez que veía la aplicación del algoritmo como tal. Y Sí. bueno, creo que de alguna forma quedó respondido cuando le estaba con la explicación a Cefa, pero mi duda iba por hasta cuántas iteraciones podíamos estar haciendo para tratar de ir moviendo esos umbrales. Ya veo que queda como que a decisión del investigador o
o si hay algún límite, algo que pueda hacer que de alguna forma pues se puedan distorsionar los resultados en algún momento. Mire, muchas gracias por su pregunta. Los que llevamos ya 30 años, o casi 30 años trabajando con esa matemática, siempre nos encontramos con que otros compañeros, profesores, investigadores que no han trabajado nunca con este tipo de lógica, con la lógica difusa, siempre te dicen, sí, pero la máquina me lo tiene que decir todo lo que tengo que hacer. Y ahí es cuando yo les digo, pues quizás no sea la mejor manera. Al final no puedes ser el esclavo tú de la máquina y tienes que tener el punto de vista de alternativas posibles para que sea lo que finalmente crees que es más conveniente y hacer valer esa gran flexibilidad que tiene la lógica borrosa. Entonces, sí que lo ideal es que efectivamente, como bien dice usted, el resultado o la toma de decisiones tiene que hacerse en base a cuando ves todas las agrupaciones posibles y ves los que a veces entre una agrupación muy conveniente y una un poco menos conveniente, ves que hay un matiz muy pequeño, por tanto una distancia de umbral muy pequeña. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos a tomar la decisión. Es un poco lo bueno que tiene conocer las entrañas de los algoritmos y no sencillamente ser usuario de una caja negra en donde pones los datos, te salen los resultados y te dicen lo que tienes que hacer. Y ahí es donde siempre me siento muy, muy feliz de poder haber perdido mucho tiempo trabajando y saber cómo funciona todos estos, sobre todo, más que modelos, sobre todo los algoritmos que hemos ido conociendo y que hemos ido también intentando hacer evolucionar a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, espero haberle resuelto su duda. Si no hubiera más preguntas, me gustaría explicarles, por supuesto, algunos casos más. Supongo que da tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos todavía unos 15, 20 minutitos. Vale, pues vamos rápidamente. También había preparado, por si alguien tenía dudas en cómo funcionaba este algoritmo, que por supuesto creo que aquí lo podemos obviar, porque en cualquier caso siempre me pongo a la disposición de quien quiera que tenga alguna duda, que yo le pueda modestamente ayudar, ¿no? Eran algunos ejemplos sencillitos numéricos, pero aquí íbamos a por otro trabajo que hice. Y en relación, ustedes, bueno, aquí en España, también depende, ¿no?, de cada democracia, cuando los representantes del pueblo eligen a unos diputados, a unos concejales de distintos partidos, luego, para que puedan gobernar con una cierta estabilidad, tienen que pactar algunos partidos políticos para que cumplan con más del 50% de los representantes del pueblo. Y lo que hicimos fue trabajar con un ayuntamiento que nos pidió que ya que nos daba datos, pues que lo mantuviéramos un poco en el anonimato. Y este ayuntamiento tenía 25 concejales, que es muchísimo, que eran los 25 políticos representantes del pueblo. Pero, por supuesto, estos 25 concejales no eran no eran los 25 del mismo partido, sino que lo que había eran 9 concejales del partido C, tampoco nos quisieron dejar decir de qué partidos eran, 8 concejales del partido S, 2 concejales del partido I, 2 concejales del partido E y 4 concejales del partido P. Una de las, aquí en España no funcionaría, pero sí que hay países en donde la gente no vota a un partido político, sino que vota al integrante del partido político. Es decir, a mí me gusta este político de este partido y le voto a él, no voto a su partido. En cambio, aquí, por ejemplo, en España, lo que haces es una lista y si hay un porcentaje suficientemente elevado de votos, pues alcanzará los 5, 6, 7 cabezas de lista que conforman
los que se presentan a estas elecciones. En cambio, en esta opción, esta alternativa que nosotros dábamos, era que la gente votara por cada uno de los políticos. ¿Por qué digo eso? Porque sí que hay una disciplina de partido y que seguramente los nuevos concejales del partido C tienen que cumplir exactamente con lo que al final la ideología de su partido les demanda, les solicita. Sin embargo, sí que es verdad que cada uno de estos integrantes, de estos 25 concejales, tiene su propia idea de qué sería lo mejor para poder gobernar adecuadamente, por ejemplo, un ayuntamiento. Y en eso nos hemos querido centrar cuando hicimos este estudio. Es decir, en vez de subdividir en partidos políticos en donde los 9 concejales del C van a hacer lo mismo, los 2 concejales del I van a hacer lo mismo y así sucesivamente, la idea sería que tendríamos que cada uno de estos 25 concejales son 25 personas con opiniones que no tienen por qué coincidir ni siquiera con sus compañeros del mismo partido político. Y ahí nos planteábamos una serie de ítems, muy poquitos, una vez más, para simplificarlo todo. Uno de ellos sería si yo como concejal, no mi partido, yo como concejal, representante de una serie de personas que me han votado, si estoy de acuerdo y en qué grado en fomentar los nacionalismos o los regionalismos. Luego, como segundo factor a tener en cuenta, es preguntarse si yo como concejal favorecería el intervencionismo estatal o no estaría de acuerdo en ello. El tercero sería favorecer la modernización en detrimento de la ruralidad. Sería otro de los factores que podrían ser importantes de cara a la legislatura. Una cuarta sería, por ejemplo, favorecer la vigilancia y seguridad por encima, es decir, en detrimento de la libertad. Y finalmente, impulsar la creación de nuevos centros culturales. Teniendo en cuenta solamente estos 5 ítems, lo que hicimos fue describir todas y cada una de las ideologías de cada uno de estos 25 concejales, repito, de forma individual a nivel personal. Y aquí tendríamos una vez más los subconjuntos borrosos y veríamos que el concejal número 1 del partido C, pues para esta primera característica está de acuerdo en grado 0,8, para la segunda en grado 0,5 y así sucesivamente. De tal forma que hacemos una descripción matemática de los 25 concejales en base a estas 5 puntos importantes del gobierno que podrían llevar a cabo en este ayuntamiento. Y una vez tenemos todos y cada uno de las descripciones de los 25 concejales, deberíamos buscar todas y cada una de las distancias que separan a todos y cada uno de ellos por lo que a estos 5 factores se refiere. Fíjense cuántas distancias hay. Normalmente trabajaríamos con una distancia de Hamming, pero perfectamente podría ser una distancia euclídea. Y una vez hemos encontrado las distancias que separan a las maneras de querer actuar de estos 25 concejales, nos encontramos una vez más con esta matriz, aquí un poco más gordota. Y nos damos cuenta que efectivamente esta matriz es antirreflexiva. Ahora sí, la diagonal principal está formada por ceros y, por supuesto, es total y absolutamente simétrica. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Descomposición en alfacortes. Por ejemplo, si decidimos que 2 concejales tienen suficiente coherencia entre sí en un 0,83, entonces el resultado, aquí ya no, por supuesto, trabajaríamos el algoritmo de Pichat, etcétera, etcétera, y el resultado sería que el concejal 1 sería el C1, sería compatible con el C2. Fíjense que no sería compatible ni con el C3 ni con el C4, sí que sería compatible con el C5, C6, con el C7 y C8 no, y con el C9 sí. Pero también estos serían compatibles con el S1, el S2, el S3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Con lo cual,
este equipo sería un equipo que podría trabajar de forma muy coherente. Pero miren lo que decíamos antes, si este umbral, que repito es 0,835, pasa a ser un umbral de 0,8245, por tanto, bajamos ligeramente la descomposición en alfa-cortes, el resultado cambiaría radicalmente. Y aquí veríamos que todos los del partido C se llevarían bien y serían coherentes. Pero en este caso serían mucho más coherentes con el partido P1, P2, P3 y P4. Ven pues que esta puede ser una alternativa siempre y cuando, cuidado, el pueblo escoja a las personas, a los políticos individualmente y no a un partido formado por políticos. Esta sería un poquitín la idea. Y si me permiten, voy a por, y si hay tiempo, señor moderador. Sí, claro. Pues voy a por otra pequeña aplicación más, que esta le tengo un especial cariño, porque lo hicimos con mi equipo, con una empresa de productos básicamente lácteos. Esta empresa tenía una serie de productos como son el yogur líquido, crema de yogur, natillas, yogur clásico, batidos, yogur de mermelada y frutas, yogur de verduras, mini yogures infantiles, leche natural, copa de chocolate con nata. Vale. Aquí hay algo que creo que es importante, que es donde este algoritmo tiene mucha importancia. Y es el siguiente. Ya saben ustedes que en una empresa, un departamento de marketing, concretamente un departamento de marketing multiproductos, por tanto un departamento de marketing product manager, lo que hace es tener un responsable de las campañas comerciales, de las campañas de marketing para grupos de productos. Es decir, si Danone, por ejemplo, esta empresa no es Danone, pero si Danone, por ejemplo, lo que hace es hacer publicidad de Actimel, esta publicidad o esta campaña de marketing muy posiblemente no sea llevada a cabo por el mismo que lleva a cabo la campaña de marketing de la mousse de yogur del mismo Danone. ¿Y por qué? Porque se suele considerar que cada departamento o cada especialista tiene que centrarse en un producto o unos productos más o menos similares para trabajar y preparar todo lo que sería el sistema de comercialización del mismo. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir en época de crisis? En época de crisis, lo normal es que, o lo coherente, sería que habría que reducir cualquier tipo de, llámenle costes, gastos o cualquier tipo de inversión. Y una manera de hacerlo es que si aquí, por ejemplo, tuviéramos un product manager, un responsable para este tipo de producto, un responsable distinto para este tipo de producto y uno para cada uno de ellos, por tanto tendríamos aquí 10 responsables, una manera de ahorrar costes que sería agrupar ciertos productos y decimos, no, para estos 3 productos pondremos un product manager. Para estos 3 ponemos otro. Y para estos que quedan, ponemos otro. Ahorraríamos, por supuesto, en toda esta estructura. Pero claro, si tenemos que reestructurar este método, queda claro que lo que tenemos que hacer es agrupar los productos en base a puntos de similitud. Es decir, que los productos que agrupemos sean los más parecidos posibles. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a por ello una vez más. En base a factores de agrupación como calorías, cremosidad, imagen saludable, aceptación principalmente infantil, variedades de sabores, comodidad de consumo, propiedades saludables, lo que pedimos a los responsables de la empresa, que tuvieron la amabilidad de hacerlo, es que nos describieran todos y cada uno de estos productos. Aquí lo tendríamos. Ahora, tendríamos que este primer producto quedaría descrito matemáticamente mediante el subconjunto borroso que identificara precisamente
este yogur, quiero recordar, yogur líquido. Pero fíjense en algo importante. A los expertos, siempre que nosotros hemos trabajado con expertos, siempre le damos la libertad a que en caso de que duden, puedan poner intervalos de confianza. Puede ser en dos casos. Se pueden utilizar intervalos de confianza en caso de que duden, pues no sé si es entre 0,2 o 0,3 o 0,4 porque las calorías dependen mucho, tal, o puede ser por el propio desconocimiento de los expertos. Es decir, un experto dice, pues no sé yo qué calorías tiene. En este caso ya sería muy ridículo que un experto de una empresa no supiera las calorías que tiene el producto que está ofreciendo. Pero quise poner este ejemplo. Con lo cual, fíjense que al igual que en esta celda hay un intervalo de confianza, en todas y cada una de ellas podría haber intervalos de confianza emitidos por los expertos. Que ha descrito este y todos y cada uno de los productos, teniendo en cuenta que en algunos casos pueden utilizar valores inciertos, que en definitiva sería lo ideal, porque nada es seguro al 100%. Dicho esto, hacemos exactamente lo mismo de siempre. Buscamos las distancias entre todos y cada uno de los productos por lo que a esta descripción se refiere. Y aquí, si cada uno de estos ítems tiene la misma importancia, por tanto, sin ponderación, dividimos por 7, obtendríamos que la distancia entre estos dos productos oscila entre 0,4 y 0,47. Del mismo modo, obtenemos todas y cada una de las distancias entre todos y cada uno de los productos que está ofreciendo esta empresa. 10 productos concretamente. Y la recopilamos en esta maravillosa matriz de distancias, matriz de semejanzas, que también es simétrica, ya lo sabemos. La distancia entre este producto y este es la misma que entre este y este. Entonces, hay efectivamente esta simetría. También es antirreflexiva. La distancia entre un producto y sí mismo siempre en este caso es 0. Y nos damos cuenta, fíjense, que hay oscilaciones en casi cada una de estas distancias, menos en estos 2-3 casos. Claro, si lo que hacemos es buscar la matriz de semejanzas, por tanto, buscamos el complementario y si antes la distancia era 0, ahora el nivel de parecido o similitud es 1, queda evidente. Pero si el siguiente paso es buscar ese umbral, realizar la descomposición en alfacortes, que es mayor o igual a 0,8, ¿verdad que nos podemos encontrar un problema? Por ejemplo, aquí no hay problema, lo veíamos. Aquí este valor es inferior a 0,8, por tanto pondríamos un 0. Este también. Pero ¿qué ocurre con esta similitud? Incertidumbre total. Esta incertidumbre nos hace que tengamos que poner que este valor, siendo binario, o es 0 o es 1. Hacemos exactamente lo mismo con todos y cada uno de ellos y nos damos cuenta que en una casilla 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hay valores inciertos. No sabes si es 0 o 1. Por tanto, el algoritmo de Pichat, ¿cómo lo vamos a poder resolver? Bueno, se nos ha ocurrido sencillamente trabajar un poco, y aquí sí que estuvimos necesitando la computación. Aquí les he eliminado los ceros, pueden ver aquí, y decidimos, bueno, si esto ocurriera no con todas estas casillas, sino que solamente ocurriera con una casilla, el resultado sería, o resolverlo sería muy fácil. Resuelvo el algoritmo de Pichat con valores ceros y unos, y en esta casilla pondremos valor 0, resolveremos el ejercicio, tendremos una agrupación y posteriormente resolveremos una segunda vez el ejercicio con este como valor 1. Con lo cual tendremos dos resultados, pero que sí
podremos establecer una comparativa a ver qué agrupaciones serían las más convenientes teniendo en cuenta este punto de incertidumbre. Pero eso sí solamente ocurre en una casilla. Si ocurre en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántas veces habrá que repetir esto? Este ejercicio habrá que realizarlo 2 elevado a 7 veces. Por tanto, habrá que hacerlo 128 veces. Y por eso que les digo que necesitamos finalmente la ayuda informática para poderlo resolver. Y así lo hicimos. Realizamos primero el desarrollo del algoritmo de Pichat, cuando aquí hay un 0, 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 aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Perfecto. Luego, cuando aquí hay un 1 y todos los demás son ceros. Y así sucesivamente, repito, hasta 128 veces. Claro, al final, ¿qué ocurre? Que existen tantas agrupaciones, habían 128 posibilidades de agrupaciones. Bueno, muchas más porque luego hay la flexibilidad del resultado final. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, aquí estamos hablando ya de, no hablaremos de grandes, de millones de resultados, pero sí que muchísimos resultados. Al final decidimos, que pueden ver, esa sería la primera manera de resolver el ejercicio, pusimos los distintos valores, desarrollamos el algoritmo en este caso y obtuvimos, por supuesto, un resultado. Este sería el resultado cuando todas las casillas inciertas tuvieran el valor, hipotéticamente, valor 0. Estas serían las agrupaciones que podríamos hacer. Pero, repito, cuando hay tan volumen de datos, al final lo que hicimos fue ver qué resultados o qué frecuencias, con qué frecuencia se repetían la mayoría de agrupaciones. Y el resultado que obtuvimos fue este. C y H, por lo tanto el producto C junto con H es el que más se repetía, 7,62%. Ahí se repetía muchísimo, 3 veces, más de casi 4, casi un 4% de las ocasiones. Con lo cual, si finalmente con tantísima incertidumbre teníamos que tomar una decisión, repito, ya nos estamos mojando, estamos haciendo caer muchísimo la entropía, pero si no toca más remedio, decidimos hacer esto. CH se repite tantas veces que consideraríamos que el producto C, que son las natillas, y el producto H, que son los mini-yogures infantiles, serían una buena agrupación a tener en cuenta. Luego, B, D, F podrían tener también una gran compatibilidad, por tanto, podrían ser muy parecidos, crema de yogur, yogur clásico y copa de chocolate con nata. Luego tendríamos B, D, F, J, que también tiene mucha importancia, tanto yogur con mermelada de frutas y virutas de chocolate. Luego A y I, que sería un tercer grupo, yogur líquido, leche natural, semidesnatada y desnatada. Y finalmente, los batidos serían otras de las alternativas. Esta es un poco la idea. Una de las cosas que quería comentar, y hablo un poco desde el punto de vista de la gestión de organización de departamento de marketing, es que en caso de que la empresa o la situación económica fuese un poco más delicada, sí que es bueno que el umbral, el nivel de alfa corta es el umbral, bajara. Si baja mucho, los productos son más compatibles y, por tanto, se hacen menos grupos de muchos productos que podrían ser gestionados por menos product managers. Mientras que si la situación económica es mucho más holgada, se puede subir el umbral, con lo cual habría muchos más grupos de productos, pero de pocos productos en cada uno de ellos. Con lo cual requeriríamos de más product manager, pero evidentemente afinaríamos mucho más cualquier estrategia de marketing que se pudiera utilizar en todos y cada uno de los productos que conformaran la cartera de esta empresa. Bien, pues
No sé, si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Ahora sí que voy a intentar. Yo tengo una duda sobre este ejemplo que nos ha mostrado ahora. No Sí, entiendo por qué no ha resultado, digamos, hay un grupo más otro grupo. sí. No sé si me explico. Es decir, si podemos ver la imagen anterior donde unía... Sí, ya veo por dónde vas. ¿Por qué aquí hay un CH? ¿Y por qué también está aquí? ¿Y por qué está No, aquí? ¿Es eso? no, eso entiendo que pueden pertenecer a grupos distintos. Correcto. Pero en cambio, hay más CH, este más es lo que me... No, hay más CH, el más es sencillamente como consecuencia del algoritmo, son grupos diferentes. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta como grupos es esto. El más es el resultado sencillamente el resultado primero del algoritmo y luego de las repeticiones que se han hecho. Pero no, C es un producto, H es un producto y estos dos son los que son compatibles. Y en este caso, esto sencillamente es el resultado de una de las 128 soluciones que Vale. hay del algoritmo de Pichat. Pero lo que hay que tener en cuenta son las agrupaciones de por sí. No, este más no significa que este es compatible con este. ¿Eh? No, No tiene nada no. que ver. Yo es que en mi mente este era el resultado de una de las, digamos, de los cálculos realizados, no de los 128, de la extracción de los 128. Sí, no, aquí claro, en esta tabla lo que hemos querido hacer es resumir muchísimo a ver si aparece aquí, esto. Claro, estamos hablando de que esta gran cantidad de resultados realmente es muy pequeña, o sea, los resultados son inferiores al 3% y por tanto son muy pequeños y solo hemos tenido en cuenta esta parte de aquí que la hemos reflejado precisamente en esta tabla. Vale, muchas gracias. Gracias, Efa. Genial, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien, alguna pregunta del público? Aquí abrimos a preguntas. No, antes, si no tiene alguien más preguntas. Yo tengo una duda aquí. Sí. Perdón, Luciano. Bueno, voy a decirle después, Luciano. En la fase de encontrar las distancias, ¿qué ventajas supone utilizar, por ejemplo, distancia de Hamming o Euclides o alguna otra? ¿Hay alguna Sí, diferencia? por supuesto, por supuesto. A ver, todas las distancias tienen unas partes positivas, unas partes negativas. Los que han empezado un poco con nuestra escuela de Barcelona, los que han empezado a aprender un poco lógica borrosa, siempre se les empieza enseñando la distancia de Hamming. ¿Por qué motivo? Porque es una distancia también denominada distancia de Manhattan, porque es un tipo de distancia muy sencillo. Pero de la misma manera que tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. A ver si me puedo explicar. Me encantaría explicarlo con presencialmente para que pudiera quedar un poco más claro. A ver si lo puedo hacer. A ver, aquí. Venga. Si yo aquí creo un subconjunto, no sé si lo ven, ¿sí? Sí, Si se aquí ve. creo un subconjunto borroso, ¿se acuerdan cuando al principio les ponía el ejemplo de que quiero escoger el pastel que más pastel ideal tiene una serie de características? Y entre las características puede poner amargor, que el chocolate sea amargo. Y lo quiero amargo en grado 0,7, un 70% de chocolate. ¿De acuerdo? Y hay una serie de pasteles, el pastel 1, el pastel 2, que también aquí, disculpen que estas líneas no son muy rectas, aquí buscaré pastel 3, las distancias entre cada uno de estos pasteles con lo que para mí sería lo ideal, para mí sería lo perfecto. Bien, ¿qué problema tiene la distancia de Hamming? ¿Qué ventaja o desventaja? Que si yo lo que para mí lo ideal es que sea amargo en 0,7 y yo la primer pastel es amargo en 0,5, habrá una distancia por defecto de 0,2, pero
si uno de los pasteles es amargo en 0,9, se considerará también una distancia por exceso de 0,2, con lo cual aquí, para esta característica, será igual de penalizado el que no llega al mínimo de amargor como el que la sobrepasa. Y eso es lo que ocurre con la distancia de Hamming, que se considera la misma distancia tanto por exceso como por defecto. ¿Qué ocurre? Que otra de las cosas que enseñan al principio de la lógica borrosa es el coeficiente de adecuación. El coeficiente de adecuación no son distancias, es el complementario de una distancia, pero lo que hace es considerar que cualquier elemento que sobrepase el nivel considerado perfecto se considera perfecto también. Con lo cual eso también puede ser muy interesante, pero es otro método de medir distancias, o en este caso coeficientes de similitud. Por ese motivo, yo en su momento, y hace bastantes años, se me ocurrió crear un tipo de distancia que, ante todo, tú tenías que elegir para qué características sobrepasar el nivel considerado ideal, considerado perfecto, se consideraba o habría que penalizarlo. Y en cambio que tendrían que haber otros ítems que sobrepasar el nivel ideal era tan bueno como adaptarse a él. Si estamos hablando de selección de personal y el ideal es que sea inteligente en grado 0,7 y el candidato es inteligente en grado 0,9, tiene su lógica que digas, no, la distancia la consideraremos 0 precisamente porque si es aún más inteligente de lo que quiero y los expertos lo consideran así, vale la pena que se considere que es ideal también. Bueno, pero cuidado, a veces dicen trabajador o obsesionado con el trabajo, 0,5. Si el candidato es un tío obsesivo con el trabajo, quizás esto sea malo. Entonces, para otras características, se puede considerar una distancia por exceso. ¿Qué ocurre? Que estas distancias las hacemos con una simple resta en la distancia de Hamming. 0,9 menos 0,5. 0,5 menos 0,9 en valores absolutos, distancia 0,4. Pero a veces lo que puedes hacer es decir, no, si sobrepasa lo penalizaré mucho más. Entonces esta distancia que sería 0,4, solo si es por exceso, la puedes multiplicar o puedes exponenciarla, puedes buscar todas las alternativas posibles. Ahí es donde los expertos tienen que tomar la decisión que consideren en base a qué tipo de distancia sería la más adecuada o qué tipo de índice o qué tipo de coeficiente, siempre según lo que el experto está buscando, siempre sobre lo que el experto requiere según la naturaleza del problema. No sé si he podido contestar adecuadamente a... Sí, claro. Claro y súper interesante. Ahí, genial ahí. Luciano, perdón, te doy la palabra. No, imagínate. Muy bien, no solamente para felicitar a Jaime. Muchas gracias, Luciano. Excelente exposición y siempre aprendiendo. Gracias. O sea, Gracias. genial, ¿no? Muchas o sea, gracias. dentro de un conjunto borroso de 0 a 1, 1, ¿ok? Va mi satisfacción por su presentación. Excelente, como siempre. Muy amable, muchísimas gracias. Genial. ¿Alguien más del público que tenga una pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces, si le parece bien, finalizaríamos aquí. Doctor Jaime Gil, excelente presentación, muy amable, didáctica, muy explicativa. Creo que a todos nos quedó mucho más claro. Eso último, por ejemplo, de los intervalos dentro de la matriz, de semejanzas y demás, súper interesante y muchas más cosas que nos explicó aquí. Muchas gracias. Bueno, yo lo que espero sobre todo es que haya podido ser útiles para todos ustedes y solo que haya conseguido, pues eso, que sea
que les haya gustado un poquitín y les haya interesado profundizar un poquitín más, ¡buah! Sería un éxito tremendo, de verdad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se unieron a esta muy interesante plática. Y bueno, ahí tendremos en nuestras redes, subiremos algunas más seminarios como estos. Agradecemos muchísimo al doctor Jaime Gil y manténganse pendientes para próximas seminarios y bueno, eventos de la red. Muchas gracias a todos.